Buenas tardes, mi nombre es Jimena Monroy, hago parte del semillero de investigación YouSnow, que se encuentra adscrito al Grupo de Derechos Humanos y Contextos Sociales de la Universidad del Tolima. Hoy vengo a hablarles de una incongruencia jurídica que, lejos de proteger, deja desamparadas a las víctimas de acoso laboral. Para contextualizarlos, en el año 2006, Colombia se convirtió en el primer país en Latinoamérica en contar con una ley que regulara especialmente el proceso especial de acoso laboral. Sin embargo, en torno a esta norma se ha generado una discusión que cuestiona realmente su eficacia porque se determina que no cumple con la función de prevenir, corregir y sancionar las conductas constitutivas de acoso laboral. Al respecto, podemos decir que aunque el objetivo de la norma era proteger la dignidad, la salud mental y las condiciones laborales justas, pues en la práctica se ha visto que no protege, ni corrige, ni sanciona el acoso laboral que se puede ejercer contra un trabajador en su ámbito laboral. Al respecto, pues resulta pertinente cuestionarnos cuál es realmente la eficacia del procedimiento que se plantea en la Ley 1010 del 2006 respecto de la protección que le ofrezca al trabajador. Para abordar esta problemática, pues en primera instancia se plantea el análisis jurisprudencial mediante los postulados de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, en donde se manifiesta primeramente una sentencia arquimédica, que es la 1436 del 2024, una sentencia relevante en el tema y que también es reciente, y a partir de esta, pues en las consideraciones de la Corte Suprema de Justicia, tomamos las que se mencionan de manera relevante y a estas también le hacemos un análisis jurisprudencial, de la cual pues podemos concluir un nicho citacional de primer y segundo nivel respectivamente. De entre las relevantes, pues se destaca la 17063 del 2017, la 4313 del 2021 y la 058 del 2021. Asimismo, se empleó datos cuantitativos para analizar la efectividad de las estadísticas que se presentaban mediante las querellas interpuestas ante el Ministerio del Trabajo. Esto pues con el objetivo de elucidar cuál era realmente la eficacia respecto de los procedimientos preventivos, correctivos y sancionatorios que contemplan la norma. En primera instancia, la Ley 1010 del 2006 contempla en su artículo 1 que el acoso laboral es toda conducta persistente y demostrable que se realiza con el objetivo de generar en el trabajador miedo, intimidación, con la ocasión de que éste pues renuncie o que afecte a sus actividades laborales. Asimismo, la norma contempla en el artículo 11 una presunción legal que le es otorgada al trabajador que haga uso de los procedimientos preventivos, correctivos y sancionatorios, pues para que no sea despedido en su lugar de trabajo, sino que cuente con un fuero especial de 6 meses. Ahora bien, pues la norma contempla dos procedimientos, uno, como dije antes, preventivo y correctivo, y otro sancionatorio. Tanto en el sector privado como en el sector público se ha establecido que el procedimiento preventivo y correctivo inicia con la queja que interponga el trabajador ante el Comité de Convivencia Laboral, instancia que es regulada mediante la norma y que debe ser vigilada por el Ministerio del Trabajo. Entonces, el trabajador presenta la queja y es dentro de este comité de convivencia laboral donde se determinará si hubo o no conductas constitutivas de acoso laboral. En el caso, pues, de que se demuestre que efectivamente sí hubo acoso laboral, entonces le corresponderá al comité de convivencia laboral celebrar conciliación entre las partes y este proceso, pues, será verificado por el Ministerio del Trabajo, en el caso del sector privado. En el caso de que efectivamente no haya conciliación, no haya acuerdo, entonces le corresponderá en el sector privado a la empresa cerrar el expediente y entonces podrá el trabajador acudir ante la jurisdicción ordinaria en su especialidad laboral o ante el Ministerio del Trabajo para que sean estos entes administrativos los que determinen si hubo o no conductas de acoso laboral. En el sector público, pues le corresponderá a la empresa cerrar el expediente, pero adicionalmente deberá remitir el expediente a la Procuraduría General de la Nación, quien es el ente encargado en últimas de verificar si hubo o no acoso laboral y en el caso de que efectivamente sí lo haya y se encuentre debidamente comprobado, entonces deberá interponer ante el trabajador que constituyó el acoso laboral una falta disciplinaria gravísima. Respecto realmente a la eficacia de estos procedimientos, se hizo una investigación en donde se pudo concretar que únicamente el 25,4% de los procedimientos llevados ante el Comité de Convivencia Laboral pues llegan a una conciliación. Adicionalmente, pues es preciso destacar que en el año 2006, es decir, la fecha de creación de la norma, se estableció que se interpusieron ante el Ministerio del Trabajo 360 querellas,
En el 2012, 1.220 y en el 2013, 361 querellas. Y respecto a esto, pues es pertinente cuestionarnos qué es lo que realmente ha pasado, por qué se ha disminuido el número de querellas y por qué el trabajador considera que realmente esta instancia no es efectiva para garantizar sus derechos laborales. La realidad es que en el año 2012 se tomó una muestra de 94 expedientes, de los cuales se pudo llegar a la conclusión que 6 fueron hallados favorablemente para el trabajador, 8 llegaron a conciliación y únicamente 75, es decir, cerca del 80% de los expedientes fueron hallados sin interés jurídico. ¿Por qué? Porque o carecían de documentación o el trabajador no acudió a la instancia pertinente para que se verificara el acoso laboral o simplemente pues no era relevante para el ordenamiento, entre comillas. Al respecto, pues es pertinente cuestionarnos qué ha dicho la Corte Suprema de Justicia, y es que mediante la línea jurisprudencial realizada en este estudio, pues se evidenció que mediante las sentencias 1436 del 2024, 17063 del 2017, 43 y 058 del 2021, se evidenció que cuando el trabajador acude a la jurisdicción ordinaria, realmente lo hace es con base a una presunción legal, pero que no le va a ser eficaz porque él cree que por acudir al comité de convivencia laboral ya está verificada la conducta. Pero como mencioné antes, realmente la autoridad competente, que es la que se establece en el artículo 11 de la misma ley, pues establece que es el Ministerio del Trabajo o el juez laboral en el caso del sector privado y en el caso del sector público, pues la Procuraduría General de la Nación. Lo que pasa en la realidad es que solicitan el reintegro o solicitan la indemnización por despido sin justa causa, pero realmente la pretensión se cae y es negada la pretensión porque pues el juez falla acorde a lo que dice la norma. O también lo que muchas veces se ha evidenciado es que solicitan que se acredite dentro del juicio, situación que tampoco se logra realizar porque realmente el trabajador no cuenta con ese material probatorio. Respecto de esto, pues es preciso concluir tres cosas. Primeramente, el Comité de Convivencia Laboral no genera consecuencias, pese a que se establece como primer mecanismo preventivo y correctivo dentro de la norma de acoso laboral, realmente no genera derechos, no genera sanciones, no establece fuerza vinculatoria para las conciliaciones que se establezcan dentro de este, sino que realmente se queda como en un paso representativo y muchas veces exigido como un requisito cuando realmente la norma no lo contempla. Es a partir de esta jurisprudencia que se ha dicho que el Comité de Convivencia Laboral no es un ente que pueda constituir conductas de acoso laboral y que por ende, pues realmente no puede decidir si el trabajador o no, pues debe mantenerse en ese cargo de trabajo en virtud de la presunción legal del artículo 11. Asimismo, es preciso concluir que que la presunción legal realmente es meramente simbólica porque pues al no acreditarse la conducta, el trabajador no puede gozar de esta y por ende no puede tener esa protección respecto del empleador de que éste no sea despedido en su cargo de trabajo. Por último, los jueces laborales aplican la norma, es decir, hay una falta de técnica legislativa que nos podemos permitir concluir porque realmente no protege, ni sanciona, ni corrige las conductas constitutivas de acoso laboral y al final el empleado es únicamente despedido de su cargo, en el mejor de los casos con una indemnización, pero sin realmente protección a sus derechos. Por ende, pues se propone que realmente haya una ley de acoso laboral que proteja eficazmente los derechos de los trabajadores y que sea verdaderamente efectiva en la sociedad y tome en cuenta a las personas a las que está dirigida, es decir, al conglomerado del trabajador. Ya por último, pues resta agradecer por la invitación realizada a la Universidad del Tolima y a las personas que se quedaron hasta este momento en esta ponencia. Muchas gracias. Agradecemos enormemente la intervención de estos dos jóvenes, seguros de que representarán y exaltarán el nombre de sus universidades, como del Tolima, en el Encuentro Internacional de Semilleros. Para finalizar la jornada de la tarde del 13º Precongreso de Derecho Procesal, daremos paso a la intervención del doctor Ricardo Enrique Bastidas Ortiz, presidente del capítulo Tolima del ICDP, presidente del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, especialista en Derecho de Familia y Derecho Comercial de la Universidad Externado de Colombia, posgrado en Derecho Administrativo y Comercial de la Universidad Católica de Colombia.
Demos paso a la intervención del doctor Ricardo Enrique Bastidas Ortiz con su ponencia titulada Nuevo régimen de insolvencia de la persona natural no comerciante y de la pequeña empresa, Ley 2445 del 2025. Una de las leyes que más ha causado polémica en los últimos años en Colombia es esta ley 2445 de 2025. Fue publicada en el Diario Oficial del 11 de febrero de este año y el sector financiero especialmente y las personas dueños de los créditos están supremamente preocupadas por la misma. Ahora escuchando todas las valiosas intervenciones tanto de la mañana como de la tarde, de pronto me arrepiento de haber dejado esta última conferencia para esta hora, porque debía haberla colocado en las horas de la mañana, dada la importancia y la relevancia en el sector económico y productivo de la nación. Ahora me entenderán el porqué de estas afirmaciones. En el Código de Procedimiento Civil, ahora en el Código General del Proceso, existen 4 tipos de procesos. ¿Me ayudan? Primero, los procesos declarativos. Segundo, los procesos ejecutivos. Tercero, los procesos de liquidación. Cuarto, los procesos de jurisdicción voluntaria. Los procesos declarativos buscan consolidar un derecho incierto a través de una sentencia judicial. Los procesos ejecutivos buscan la satisfacción de un crédito cuando el crédito existe, pero está insatisfecho, y lo que se busca es la protección del acreedor, buscando la prenda general de acreedores, es decir, buscando los bienes del deudor para que se puedan embargar, secuestrar, y si el deudor no paga, esos bienes se llevan a pública subasta para pagar el crédito. Los procesos liquidatorios buscan, es eso, liquidar o una herencia, o una sociedad conyugal, o una sociedad patrimonial, o una sociedad de cualquier tipo. Y los procesos liquidatorios, perdón, los procesos de jurisdicción voluntaria, pues son aquellos procesos donde no hay demandado, pero se requiere una sentencia judicial para que declare algún derecho. Y tanto el tercero, o sea, los procesos liquidatorios, como los procesos de jurisdicción voluntaria, las sentencias solamente hacen tránsito a cosa juzgada formal, porque respecto a los declarativos y los ejecutivos, las sentencias hacen tránsito a cosa juzgada material. Históricamente, el proceso ejecutivo lo que ha buscado es la protección de los acreedores, el que ha prestado dinero frente a un deudor que no ha cubierto lo debido. Siempre ha ocurrido eso y sigue existiendo hoy. Pero observen ustedes que no hay o no había en la legislación colombiana ninguna disposición, ninguna ley que protegiera al deudor. Por eso, en el año 2006, se expidió la ley 1116 del 2006, que es la que se refiere al régimen de insolvencia en general. Esta ley fue demandada por acción pública de inconstitucionalidad porque
se hace referencia a las empresas, a los comerciantes, pero no hay ningún capítulo en esta ley 1106 que está vigente hoy en relación con la protección de las personas naturales no comerciantes. La Corte Constitucional declaró exequible la ley 1106 del 2006, pero invitó al Congreso de la República a que legislara, que expidiera una ley de protección del deudor. ¿De cuál deudor? Del deudor que de buena fe ha entrado en insolvencia de pagar sus obligaciones. En el ejercicio del derecho comercial y mercantil, de las acciones mercantiles, siempre lo que se busca con ello es obtener un lucro. Pero hay veces el comerciante, la empresa, no obtiene por diferentes motivos el lucro, sino puede obtener pérdidas. Y esa ley 1106 lo que protege hacia el deudor es al deudor que de buena fe ha entrado en insolvencia de pagos. Fue así entonces como el Congreso de la República, cumpliendo la invitación que le hizo la Corte Constitucional en la sentencia C-699 de 2007, expidió posteriormente la ley 1380 de 2010, en donde regulaba el tema de régimen de insolvencia de las personas naturales. Fue una ley muy buena, pero lamentablemente, por el vicio que tenemos nosotros, que tan pronto que sale una ley, inmediatamente buscamos la acción pública de inconstitucionalidad para demandarlas, se demandó por vicios de procedimiento y la Corte Constitucional, solo por vicios de procedimiento, a través de la sentencia C-411 del 2011, declaró la inconstitucionalidad de toda esta ley 1380 que protegía a los deudores, personas naturales no comerciantes. Como para ese entonces se estaba tramitando el proyecto de Código General del Proceso, liderado por el Instituto Colombiano de Derecho Procesal, se pensó, bueno, ¿y por qué no incluimos en esta ley ordinaria casi todo el régimen que traía la ley 1380 y organicémosle un título al Código General del Proceso en donde establezcamos todo cuanto tiene que ver con el régimen de insolvencia de personas no comerciantes? Se presentó, se incluyó, se discutió y por fortuna fue aprobado en el Congreso y fue así como quedó incorporado a partir del artículo 531 a 575 de la ley 1564 del 2012, es decir, Código General del Proceso, un título referente al al régimen de insolvencia de personas no comerciantes. Y eso empezó muy bien. Y los vacíos que existían fueron poco a poco siendo llenados por la jurisprudencia. Y por eso es que busqué hasta la saciedad cuando la Corte Constitucional y especialmente la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, ante los vacíos que ofrecía esa ley, los llenó con base en tutelas. Por eso en estas diapositivas se encuentran ustedes las diferentes sentencias de tutela de la Sala de Casación Civil que están ahí relacionados en la diapositiva, en donde la Corte poco a poco fue llenando los vacíos que ofrecía este capítulo que tiene el Código General del Proceso. Alguien le dio por presentar un nuevo proyecto de ley en el Congreso, haciendo unas reformas al título pertinente, pero ya no reformando como tal, sino a través de una nueva ley haciendo esas reformas. Esas reformas fueron discutidas, fueron aprobadas por el Congreso, pero cuando fue esta nueva ley a sanción presidencial, el señor presidente de la República, el doctor Gustavo Petro Rego, le hizo 5 objeciones presidenciales. Una
por inconveniencia y 5 porque consideró que eran inconstitucionales por vicios de fondo. Como correspondía, esas objeciones regresaron al Congreso y el Congreso le aceptó todas las objeciones al señor presidente, corrigió la ley y fue así entonces como finalmente se expidió la ley 2445 el 11 de febrero del 2025. Esta ley lo que hace es reformar casi todos los artículos que en lo pertinente trae el Código General del Proceso a partir de los artículos 531 en adelante. Es decir, todo el régimen de insolvencia de las personas naturales sufrió modificaciones por virtud de esta ley, agregando algo más. Y ya este régimen no solamente es para las personas naturales no comerciantes, sino también para las pequeñas empresas, que es algo novedoso, cuyo capital no supere los 1.000 salarios mínimos mensuales de capital. Es decir, personas naturales no comerciantes o pequeñas empresas cuyo capital no supere los 1.000 salarios mínimos mensuales, o sea, algo así como 1.400 y pico de millones de pesos, pueden acogerse a las normas que trae ahora esta ley, repito, que reformó en lo pertinente el Código General del Proceso. Esta ley protege al deudor de buena fe. Esta ley no protege al deudor que se haya insolventado ilícitamente en perjuicio de los acreedores. Esto es muy importante destacar, porque ahora muchas personas, empresas pequeñas o personas naturales, están invocando esta ley, pero previamente se están insolventando para no pagar los créditos. Y esta ley no protege al deudor que de mala fe haya actuado, insolventándose dentro de los 18 meses o liquidando sociedades conyugales, dejando la pulpa para la esposa y dejando el hueso para el esposo, que es el que tiene las grandes deudas. Esto es muy importante establecerlo. Contra esta ley existe hoy una demanda de acción pública de inconstitucionalidad, solamente una, que la tiene el doctor Vladimir Fernández. Esperemos que de aquí a junio, julio, haya un resultado en relación con ese tema. Quiero destacar igualmente que esta ley, así como el proceso ejecutivo protege el crédito, esta ley que reformó en lo pertinente el Código General del Proceso, repito, discúlpeme por cansar, está protegiendo el deudor, pero no cualquier deudor, sino el deudor que correctamente ha obrado y que lamentablemente ha entrado en cesación de pagos. En el desarrollo de esta ley se encuentran 3 grandes procedimientos. 2 procedimientos que hacen referencia a la recuperación del deudor y un último procedimiento que es el proceso liquidatorio cuando la recuperación es imposible. Ese primer procedimiento, esos 2 primeros procedimientos, es decir, de recuperación, se hacen ante centros de conciliación a través de un conciliador debidamente autorizado por el Ministerio de Justicia o ante las notarías que tienen necesariamente centros de conciliación y en donde el conciliador está debidamente autorizado por el Estado colombiano, repito, a través del Ministerio de Justicia. No cualquier notario, no cualquier centro de conciliación puede tramitar estos procesos o estos trámites, proceso no, estos trámites. Eso es muy importante establecerlo. Esta ley trae algo, hay temas novedosísimos. Cuando un deudor, una persona natural, puede hacer uso de estas, cuando tenga 2 o más obligaciones vencidas en relación con 2 acreedores y que sus deudas
superen más del 30% de ese pasivo. Esto es muy importante porque quien se quiera beneficiar con ellos debe presentar una demanda ante el Centro de Conciliación, que para el efecto haya autorizado el Ministerio de Justicia, y son los conciliadores los que tramitan estos dos primeros procesos de trámites de recuperación. ¿Qué se busca con ellos? En primer lugar, poner de acuerdo a los acreedores junto con el deudor para reestructurar sus obligaciones. ¿Qué es reestructurar obligaciones? Bueno, pues si yo soy un comerciante correcto, tengo ya 2, 3, 4 obligaciones vencidas, 2 o 3 procesos ejecutivos que superen ya el 30% de mi pasivo, pues yo puedo hacer uso de ellos, pero lo que se busca con ello es llamar a todos los acreedores para que no le regalen absolutamente nada, pero por lo menos reestructurar obligaciones, buscando que los intereses que seguramente están causados se exoneren o se rebajen, o si están en unas tasas de interés altísimas, se rebajen, buscando siempre a esa persona que está produciendo riqueza nacional, que quizás está dando empleo, que está produciendo impuestos, no desaparezca. Los estados ricos en el mundo son ricos porque tienen empresas, no porque el Estado les esté regalando, como lamentablemente está pasando hoy en Colombia. A la gente hay que apoyarla para que crea empresa. Las empresas comienzan desde pequeño y el Estado tiene que apoyar a la gente, a ese microempresario que tiene 2, 3 empleados. Si le va bien, seguramente va a tener 5, y si le va bien, seguramente el año entrante va a tener 10. Da empleo, da tranquilidad, produce riqueza, produce impuestos, y por eso es que los estados son ricos. Los estados son ricos no cuando le regalan la plata a la gente por hacer nada. Los estados son ricos cuando producen riqueza, sus empresas, sus personas naturales. Es posible que un buen comerciante entre en deudas, no las ha podido pagar, pero es posible que su inventario esté repleto de mercancía. Es posible que tenga una cantidad de cosas buenas, pero lamentablemente no ha podido vender sus servicios. Venga, señores acreedores, ayúdenme a salir de esta situación. Ayúdenme a refinanciar mis deudas. Bájeme los intereses. Exonéreme los intereses moratorios. Exonéreme los intereses remuneratorios. Yo quiero seguir. Es más, señor acreedor, ayúdeme, hágame otro crédito, que con ese crédito yo me solvento y salgo adelante. Eso es lo que se busca, que los acreedores, en vez de pisotear al deudor, embargándole los bienes y acabándolo y triturándolo, lo que se busca es que la empresa o ese pequeño comerciante no desaparezca. Y eso está bien. ¿Dónde debe tramitarse eso? Ante los centros de conciliación debidamente autorizados por el Ministerio de Justicia, y eso está marchando excelentemente bien. El último procedimiento, o sea, el tercero, ya no es un procedimiento de protección, sino de liquidación del patrimonio. Y aquí viene el tema polémico a raíz de lo que está pasando actualmente con estos procedimientos. ¿Qué ocurre si no hay acuerdo entre el deudor y los acreedores? No hay otro camino distinto sino llevar a una liquidación. Liquidación significa que con los pocos bienes que tiene el deudor se paguen sus acreencias. Y eso es elemental. Pero ¿qué ocurre cuando las deudas son superiores al valor comercial de los bienes? Pues no queda otro camino distinto sino liquidar ese patrimonio, y con lo que quede se va pagando de acuerdo a la prorrata de lo que significa ello. Si todas las acreencias tuvieran el mismo nivel, no habría ningún inconveniente. El problema es que en estos procesos generalmente aparecen deudas derivadas de alimentos de menores de edad,
aparecen deudas derivadas de conciliaciones laborales. Y entonces los verdaderos créditos que están respaldados por hipoteca y mucho más los quirografarios, pues no terminan siendo unos créditos privilegiados, sino de menor categoría, porque lamentablemente en este medio que estamos viviendo, la gente es hábil para inventarse conciliaciones en materia de alimentos de muchachitos. La gente es hábil para inventarse alimentos en relación con el compañero, la compañera permanente, y montan películas diciendo yo le estoy debiendo a usted 150, 200 millones de pesos, porque tratando los alimentos, esos créditos están por encima de un crédito hipotecario. Pero doctor, yo le di a usted el poder para que me tramitara este ejecutivo. Yo tengo garantía hipotecaria, pues esa garantía hipotecaria queda por debajo de una conciliación de alimentos y una conciliación, por ejemplo, laboral. Y yo entonces me invento con la muchacha del servicio de mi casa que le estoy debiendo 80, 100 millones de pesos, firmamos un acta de conciliación y ese documento presta mérito ejecutivo y sobre esa base me van a demandar y está por encima de un crédito hipotecario, lo que nosotros vulgarmente decimos en la rama judicial, el viejo truco. Pero hablemos entonces de un comerciante, de un deudor, persona natural no comerciante, que sus activos son menores o inferiores a las deudas. En esos eventos no queda otro camino que, de acuerdo a los privilegios, pagar con lo que se queda. El excedente, al terminar el proceso liquidatorio, se convierten en obligaciones de carácter natural, obligaciones naturales. Ustedes recordarán en la clase de obligaciones que existen dos tipos de obligaciones: las obligaciones civiles, las que se pueden cobrar, y las obligaciones naturales que no se pueden cobrar y queda el deudor a su arbitrio pagarlas o no pagarlas. Esta ley trae como novedoso que si los bienes están por encima de las deudas, pues no hay ningún problema, pues se pagan con el producto de esos bienes. El problema se suscita es cuando las deudas superan el valor de los activos del deudor. La ley trae como consecuencia que se pagan con los bienes que tenga el deudor y el excedente quedan convertidas en obligaciones naturales. Es decir, que ese crédito hipotecario, que ese crédito quirografario se quedó en el aire. Por eso es que el sistema financiero en este momento está furioso con esta ley. Y por eso es que seguramente pronto van a presentarse demandas de acción pública e inconstitucional presentadas por el sistema financiero, porque así como están las cosas hoy, lo que va a ocurrir con esta ley es que el crédito se va a poner más costoso y más difícil para nosotros que somos del común, para que un banco o cualquier persona nos preste, porque siempre es el temor a que la persona natural, no comerciante, o sea, cualquiera de nosotros, inclusive los servidores públicos, podemos acuerdo a esa ley, decir qué pena, no tengo con qué pagar, solamente tengo esta casa, mis deudas valen 500 millones de pesos, la casa vale 200 millones de pesos y queda el sistema financiero prácticamente burlado porque se va a quedar sin ningún tipo de garantía y repito, esas obligaciones quedan convertidas en obligaciones naturales en el sistema financiero o los acreedores no pueden cobrarlas. Pero la ley no terminó ahí, algo mucho más grave. ¿Qué ocurre cuando el momento de solicitarse el trámite liquidatorio una persona natural no comerciante no tiene bienes? Tiene 3 procesos ejecutivos. Además de eso, tiene 3 o 4 deudas vencidas. Casi que está superando el 50, el 70, el 80% del total de las obligaciones. No tiene bienes. Esta ley trae algo novedosísimo y ahí sí que está más espelucado el sistema financiero. Hay que tramitar el proceso liquidatorio. El proceso liquidatorio termina y todas las obligaciones, así sean obligaciones hipotecarias,
se convierten en obligaciones de carácter natural. Ustedes dirán, pero ¿cómo así, doctor Bastida? Pues sí, cuando lleguen a la casa o si ustedes tienen la posibilidad de revisar con detenimiento bueno, aquí está el plan B, no ocurrió esto. Revisen ustedes con detenimiento los artículos 563 del Código General del Proceso actual. Y dice en qué casos procede el trámite liquidatorio. Y en el numeral cuarto van a encontrar la solicitud de trámite liquidatorio de una persona del patrimonio, de una persona natural no comerciante o de una pequeña empresa, se tramita aún el deudor que se ha quedado sin ningún activo. Por eso es que ahora los bancos y las personas que están dedicadas a los préstamos se están cuidando de entregar créditos porque tiene que ser una persona que ofrezca demasiadas garantías, porque con base en esta ley, muchas personas que no están actuando de buena fe van a utilizar esta ley para insolventarse y para burlar el crédito. ¿Qué pasa con los procesos ejecutivos en curso? Yo tengo 3, 4 procesos ejecutivos, tengo embargos, etcétera, etcétera. Pues al iniciarse este trámite de insolvencia de personas naturales, subsumen todos los procesos ejecutivos y esos procesos ejecutivos van a quedar a disposición de la autoridad administrativa, es decir, el conciliador, que es el encargado de distribuir a prorrata de las cuotas y de acuerdo a las garantías el pago, el pago a los acreedores. Pero repito, la gente no se ha dado cuenta de esta ley que comenzó a regir hace 2 meses. El beneficio de esta ley es para los deudores de buena fe, no para los deudores que se han insolventado. Por eso es que esta ley establece en sus artículos acciones revocatorias. ¿Qué son acciones revocatorias? Si el acreedor observa que dentro de los 18 meses anteriores a haberse solicitado este trámite liquidatorio, el deudor se insolventó o enajenó bienes precisamente en detrimento de los acreedores porque temía que los acreedores lo iban a demandar ejecutivamente, hay acciones revocatorias que permite esta ley para que los acreedores, a través de un proceso declarativo, anulen o rescindan estas ventas que hizo el deudor para insolventarse. Esto es muy importante, como importante es todo lo que tiene que ver también con las ventas, porque en muchas ocasiones, eso es el viejo truco, cuando una persona tiene problemas económicos de una vez y teme que lo van a embargar, que van a presentar en un proceso ejecutivo, lo primero que van pensando es en qué, en insolventarse, vender sus bienes a través de la figura del proceso, a través de la figura de la simulación, bien absoluta o bien relativa. Pues esos acreedores pueden perfectamente iniciar, tienen interés y legitimación para demandar la simulación de estas ventas o iniciar acciones revocatorias cuando consideran que las personas, pese a haber pagado el bien, sabían que la persona que les estaba vendiendo estaba en una situación de insolvencia. Este es un tema interesantísimo, porque de eso se van a derivar una cantidad de problemas jurídicos y se nos vienen procesos en la especialidad civil. Antes de esta ley, quien tramitaba el proceso de régimen de insolvencia de las personas naturales eran los conciliadores y cualquier controversia iba al juez civil municipal para que dirimiera esa controversia. Ahora esta ley le dio competencia a los jueces civiles del circuito cuando las obligaciones
superan la mayor cuantía. La mayor cuantía, no olviden que en materia civil está de 150 salarios mínimos hacia arriba, y cuando las deudas son inferiores a 150 salarios mínimos mensuales, le corresponde a los jueces civiles municipales. En uno y en otro caso, son trámites de única instancia. Por eso les decía hace 15 días que la Corte Suprema de Justicia me invitó a Cali a dictar esta misma conferencia, y estaba repleto de magistrados de tribunales, de Corte Suprema y jueces de la República, que ahora sí nos va a tocar obligatoriamente ponernos a estudiar este régimen, porque si las deudas son de mínima o de menor cuantía, esas objeciones las van a resolver los jueces civiles municipales. Cuando las deudas son superiores o son de mayor cuantía, ese trámite esas objeciones las va a resolver los jueces civiles del circuito en única instancia. ¿Qué significa ello? Que los jueces civiles municipales y los jueces civiles del circuito tienen ahora sí que ponerse a estudiar seriamente esta ley. ¿Y por qué involucro a los magistrados de las salas civiles y a los magistrados de la Corte? Porque como son decisiones de única instancia que van a tomar los jueces civiles municipales o civiles de circuito, pues les cae de perla la acción constitucional que se llama la tutela. Entonces los tribunales van a conocer en primera instancia estas tutelas y la sala de casación civil en segunda instancia, porque van a llover tutelas en relación con este tema. Este tema es interesantísimo. Esta ley está protegiendo al deudor que de buena fe ha entrado en cesación de pagos. Esta ley no puede proteger al deudor que de mala fe se ha insolventado en perjuicio de sus acreedores. ¿Qué ocurre cuando un deudor se insolventa para no pagar las obligaciones y después pide este trámite liquidatorio, convencido que las obligaciones se van a convertir ya no en obligaciones civiles, sino en obligaciones naturales? Pues esta persona queda totalmente desvinculada del servicio financiero, y la misma ley le establece una sanción por 15 años para que quede totalmente inhabilitado de todo tipo de préstamos y de todo tipo de privilegios que tenemos cualquier persona que de buena fe actuamos. ¿Qué ocurre cuando una persona se somete a este procedimiento y paga finalmente? Que no puede volver a presentar esta misma solicitud, sino solamente 5 años después. ¿Qué ocurre cuando una persona esta acuerda con sus acreedores pagar y finalmente incumple? 10 años de sanción para no volver a tramitar o a utilizar estas disposiciones. ¿Qué ocurre cuando de mala fe se insolventa? 15 años, queda totalmente inhabilitado, porque es el premio o es el castigo que se le da a una persona que incorrectamente ha defraudado los intereses de los acreedores. Repito, invito a todos ustedes, apreciados estudiantes, apreciados colegas, jueces, para que en la tranquilidad de sus hogares le den una revisadita a esto o al nuevo Código General del Proceso a partir del artículo 531 en adelante, que es el que regula esta materia. El sistema financiero está terriblemente molesto. Claro, ellos van a ser los perjudicados. Y ya hace poco escuché una conferencia en ese Congreso Nacional de Banqueros, y una conferencia de la gente están pagando toda la plata para que se mande esta ley a través de acción pública de inconstitucionalidad, porque van a quedar totalmente desprotegidos sus créditos. Quisiera entrar en mucho más detalles, pero paro acá. Los invito, por favor, a que lean estas disposiciones. Ya conozco varios abogados que trabajan en el tema del régimen de insolvencia de personas naturales, ahora también de las pequeñas empresas, y están felices porque ya esta ley o las disposiciones no están protegiendo el crédito, sino están protegiendo al deudor.
pero que quede claro en mi intervención que esta ley lo que está protegiendo es al deudor que de buena fe ha entrado en cesación de pago de sus obligaciones. Quiero agradecer infinitamente a los señores directivos de la Universidad Cooperativa de Colombia, seccional Ibagué, Espinal, porque una vez más nos han brindado ese auditorio, porque nos han dado todo el apoyo para que estos precongresos sean exitosos, a la rectora, a la vicerrectora, a la señora decana, pero especialmente a los jóvenes estudiantes que siempre nos han acompañado. Por supuesto, debo destacar el compromiso del doctor Manuel Gallo, que es el director de Semilleros, profesor de la Universidad de Ibagué, que siempre estuvo a disposición de colaborarnos y gracias a usted, Manuel, pienso que esto ha sido exitoso. Quiero agradecerle a la señorita sus buenos oficios de habernos atendido esta invitación y yo pienso que es momento de felicitar y de agradecer al Colegio de Jueces y Fiscales del Departamento del Tolima que nos brindó todo el apoyo para que este evento fuera exitoso. Al doctor Ulises Canosa Suárez, infinitamente gracias por el voto de confianza que siempre nos ha dado, a las directivas del Instituto Colombiano de Derecho Procesal, a la doctora Diana Torres, que seguramente nos está escuchando en este momento, nos está viendo desde Bogotá, al doctor Jorge Sánchez Prada, magistrado de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, y a todas las personas que intervinieron y por supuesto a los jóvenes estudiantes que nos van a representar en el Congreso Internacional del Instituto Colombiano de Derecho Procesal. Este evento ha sido exitoso gracias a la presencia de todos ustedes, porque con la presencia de ustedes es que nos enaltecemos y vibramos y nos da fuerzas para continuar y para seguir organizando este tipo de eventos. En nombre de todas las personas que de una u otra manera colaboraron, para mi esposa que me colaboró muchísimo en este evento también, para Irma, muchas gracias, y todas las personas que de una u otra manera nos apoyaron. Que Dios nos acompañe y que ilumine nuestro camino y que nos dé felicidad profesional y especialmente en los hogares. Un abrazo fraterno para todos. Bueno, nos vamos.
Gracias.